El cristianismo enseña amor, salvación y verdad divina. Pero, ¿qué sucede cuando sus enseñanzas más profundas parecen contradecirse? Si Dios es infinitamente misericordioso, ¿por qué el infierno dura para siempre? Si Él ya conoce nuestras elecciones, ¿tenemos realmente libre albedrío? Y si Jesús sabía que resucitaría, ¿fue realmente un sacrificio su muerte? Hoy vamos a desglosar 4 de las paradojas más desconcertantes del cristianismo. Soy Elena y tengo un trabajo, hacer las preguntas difíciles. Si se supone que la fe debe basarse en la verdad, entonces debería resistir un escrutinio real, ¿verdad? Y yo soy Daniel. He estudiado teología cristiana durante años y sé que estas paradojas pueden ser confusas. Pero créeme, una vez que los descompongamos, podrías verlos de una manera completamente nueva. Quédate, porque la última paradoja podría hacerte cuestionar todo lo que pensabas que sabías sobre el cristianismo. Si el amor de Dios es infinito, ¿por qué el infierno dura para siempre? Comencemos con una de las preguntas más debatidas en la teología cristiana. Muy bien, explícame esto. El cristianismo enseña que Dios es amor, que es misericordioso y perdonador, más allá de la comprensión humana. Pero al mismo tiempo, la Biblia dice que algunas personas sufrirán eternamente en el infierno. ¿Cómo puede un Dios que es infinitamente amoroso permitir un sufrimiento infinito? ¿No perdonaría eventualmente un Dios verdaderamente misericordioso a todos? Entiendo por qué eso parece una contradicción, pero la clave es el libre albedrío. Dios no envía a las personas al infierno. Las personas eligen rechazarlo. El infierno no es solo un castigo, es un estado de separación eterna de Dios. Si alguien no quiere a Dios en su vida, Él no lo obligará a estar con Él. Su misericordia siempre está disponible, pero rechazarla tiene consecuencias. Está bien, pero supongamos que alguien lleva una vida buena y amable, ayuda a los demás, nunca lastima a nadie, pero no cree en el cristianismo. ¿Me estás diciendo que igual acabarían en el infierno? Si Dios es amoroso, ¿por qué no dejaría entrar a personas buenas al cielo, incluso si siguieron una religión diferente? Esa es una pregunta que los teólogos han debatido durante siglos. Pero aquí está la cuestión. La salvación no se trata de ser lo suficientemente bueno. Si lo fuera, ¿cómo definiríamos siquiera bueno? ¿Dónde está el límite? La salvación consiste en aceptar la gracia de Dios, y esa gracia se da libremente a todos. El cristianismo enseña que la presencia de Dios es lo que hace al cielo. El cielo. Rechazarlo significa rechazar esa alegría para siempre. Pero ese es precisamente mi problema. Si el amor de Dios es incondicional, ¿no debería significar eso que todos se salvan eventualmente? Incluso los peores pecadores podrían arrepentirse de sus elecciones después de experimentar el infierno. ¿No debería un Dios verdaderamente misericordioso darles otra oportunidad en lugar de dejarlos en un tormento eterno? Ahí es donde entra la finalidad del libre albedrío. Si las personas conocen la verdad, pero aún la rechazan, no solo están siendo castigadas, están eligiendo permanecer separadas de Dios. Pero lo entiendo. Este es difícil de aceptar. Y si esta paradoja desafía nuestra idea de misericordia, espera hasta que lleguemos a la siguiente. Si Dios ya lo sabe todo, ¿realmente tenemos libre albedrío? Entonces, si el amor de Dios es ilimitado, ¿por qué algunas personas todavía sufren para siempre? Pero aquí hay algo aún más complicado. Si Dios ya conoce nuestro destino, ¿el libre albedrío es realmente real? Si Dios ya conoce nuestras decisiones, ¿realmente tenemos libre albedrío? Vamos a desglosar esto. Está bien, esto siempre me ha confundido. El cristianismo dice que los humanos tienen libre albedrío, que somos responsables de nuestras elecciones, y por eso el juicio es justo. Pero al mismo tiempo, Dios es omnisciente, lo que significa que ya sabe todo lo que haremos. Entonces, si Él ya conoce mi futuro, ¿realmente tengo una opción? ¿O estoy simplemente actuando un guión que ya ha sido escrito? Gran pregunta, pero aquí está la clave. Saber que algo sucederá no es lo mismo que causarlo. Imagina que estás viendo la grabación de un partido deportivo y ya sabes cómo termina. ¿Significa eso que los jugadores no tenían opciones reales? La presencia de Dios no elimina el libre albedrío, solo significa que Él ve todas las posibilidades a la vez.
Está bien, pero eso aún se siente como una trampa. Si Dios ya sabe quiénes serán salvados y quiénes lo rechazarán, ¿por qué crear personas que están destinadas a fallar? Si alguien va a terminar en el infierno y Dios ya lo sabe antes de que nazcan, ¿por qué darles vida? Parece que algunas personas están simplemente creadas para perder. Ese es el misterio del libre albedrío. El conocimiento de Dios no obliga a las personas a tomar malas decisiones. Solo significa que Él ya sabe lo que harán. Piénsalo como un maestro que ya sabe que estudiantes reprobarán un examen, pero los estudiantes aún tienen que hacer el examen por sí mismos. Todos tienen la oportunidad de aceptar la salvación, pero algunas personas eligen no hacerlo. Pero, ¿no hace eso que el juicio sea injusto? Si Dios sabe que lo rechazaré, entonces Él sabía incluso antes de crearme que sería castigado. Eso significa que nunca tuve una oportunidad real. Es como si hubiera nacido con un futuro del que no podía escapar. Si Dios realmente nos ama, ¿por qué no crear un mundo donde todos lo elijan a Él? Porque el amor no es real sin elección. Si Dios obligara a todos a aceptarlo, ¿sería eso realmente amor? El verdadero libre albedrío significa la posibilidad de rechazar a Dios, incluso si Él conoce el resultado. Pero entiendo por qué esto es difícil. Si el libre albedrío es real, pero el futuro está predeterminado, ¿significa eso que Dios se contradice a sí mismo? Hablando de contradicciones, hablemos de la más grande de todas, la paradoja de la Trinidad. Entonces, si Dios conoce nuestro destino, pero aún nos deja elegir, ¿es el libre albedrío una ilusión? Pero aquí hay algo aún más misterioso. ¿Cómo puede Dios ser uno y tres al mismo tiempo? El cristianismo enseña que Dios es uno, pero también tres. Vamos a desglosar la paradoja de la Trinidad. Muy bien, explícamelo como si tuviera 5 años. El cristianismo dice que hay solo un Dios, pero también dice que Dios es 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es? ¿Dios es uno o es 3? Porque para mí, esto suena como una contradicción lógica. ¿Cómo puede algo ser 1 y 3 al mismo tiempo? Entiendo por qué suena confuso, pero la Trinidad no se trata de números, sino de naturaleza. Piénsalo como el agua. Puede existir como líquido, hielo y vapor, pero sigue siendo la misma sustancia. Dios es un ser, pero existe en 3 personas, cada una con un papel distinto. No son 3 dioses, es un solo Dios expresado de 3 maneras. De acuerdo, pero profundicemos más. Si Jesús es Dios, entonces ¿por qué oraba al Padre? ¿Estaba Él rezando a sí mismo? Si realmente son el mismo ser, ¿no debería ser innecesario? Y si Jesús era completamente humano y completamente Dios, ¿eso significa que Dios experimentó debilidad y sufrimiento? ¿Cómo puede un ser eterno y todopoderoso sentir dolor? Grandes preguntas. La clave aquí es que Jesús no estaba rezando a sí mismo, sino que estaba rezando como el Hijo al Padre. La Trinidad significa que Dios es uno en esencia, pero distinto en personas. Y en cuanto al sufrimiento, sí, Jesús experimentó dolor real, emociones reales y muerte real. Ese es el misterio de la encarnación. Dios se hizo humano sin dejar de ser divino. Pero si Dios es todopoderoso, ¿por qué tuvo que pasar por eso en primer lugar? ¿Por qué no simplemente perdonar a la humanidad desde el cielo? ¿Por qué tomar forma humana, experimentar sufrimiento y morir? Si Él es realmente todopoderoso, ¿no podría simplemente chasquear los dedos y hacer que la salvación suceda? Ese es el corazón del cristianismo. Dios eligió experimentar el sufrimiento humano para redimirnos. La salvación no se trataba solo de perdón, sino de que Dios personalmente entrara en el dolor humano y lo conquistara. Pero eso conduce a otro misterio. Si Jesús sabía que resucitaría, ¿su muerte fue realmente un sacrificio? Ahí es donde entra la paradoja de la resurrección. Entonces, si Dios es uno, ¿cómo puede ser también 3? Y si Jesús era completamente Dios, ¿podría su muerte ser realmente un sacrificio? Vamos a averiguarlo. Si Jesús sabía que resucitaría, ¿fue realmente un sacrificio su muerte? Exploremos la paradoja de la resurrección. Está bien, tengo una gran pregunta. El cristianismo enseña que la muerte de Jesús fue el sacrificio supremo.
¿Pero no sabía ya que resucitaría 3 días después? Si él sabía que su sufrimiento era temporal, ¿fue realmente un sacrificio? Quiero decir, si supiera que perdería mi trabajo hoy, pero lo recuperaría con un aumento en 3 días, no lo llamaría una verdadera pérdida. Entiendo por qué suena así, pero el sacrificio no se trata de la incertidumbre, sino de lo que se entrega voluntariamente. Jesús aún soportó sufrimiento real, dolor real y muerte real. Imagina a un bombero corriendo hacia un edificio en llamas para salvar a alguien, sabiendo que sobrevivirán. ¿Hace eso que su valentía sea menos real? No, porque el sacrificio está en el sufrimiento en sí mismo, no solo en el resultado. Está bien, pero hay otro problema. Los cristianos dicen que Dios no puede morir porque es eterno, pero Jesús, que es Dios, sí murió. ¿Entonces realmente murió o solo se detuvo temporalmente? Y si Dios no puede realmente morir, ¿fue su sacrificio alguna vez real? Ahí es donde entra el misterio de la encarnación. Jesús tenía dos naturalezas, plenamente humana y plenamente divina. Su cuerpo humano realmente murió, pero su naturaleza divina permaneció eterna. No se trata de que Dios dejará de existir, se trata de que Dios experimentó la muerte humana de primera mano. Por eso el sacrificio fue real. No se trataba de permanencia, se trataba de elegir sufrir por la humanidad. Pero eso todavía es difícil de entender. Si Jesús sabía que su sufrimiento era temporal, ¿realmente perdió algo alguna vez? Y si su sacrificio no fue permanente, ¿eso significa que nuestra salvación tampoco lo es? ¿Podemos realmente perder la salvación o está garantizada para siempre? Esa es una pregunta aún más grande. Si la salvación se da gratuitamente, ¿se puede quitar alguna vez? El sacrificio de Jesús consistió en ofrecer la salvación a todos, pero si las personas lo aceptan, es otra historia. Y eso plantea la última paradoja. ¿Puede alguien ser salvado, pero aún así rechazar la salvación? Eso es algo que tal vez nunca comprendamos completamente. Entonces, si Jesús sabía que volvería, ¿su muerte fue realmente un sacrificio? ¿Y si la salvación es eterna, se puede perder alguna vez? Haznoslo saber en los comentarios. Y si las paradojas como esta te dejan boquiabierto, haz clic en el siguiente video, porque créeme, tenemos muchas más ideas que rompen la realidad esperándote.